Gracias por seguir con nosotros en Viva la Noticia y la información de última hora que nos indica que el Papa Francisco recibió este día en el Vaticano por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una visita de media hora que debía servir para, limar asperezas, de acuerdo dicen los analistas, entre el multimillonario mandatario y el pontífice latinoamericano. El encuentro comenzó de tempranas horas de este día en el estudio privado del Papa, en el segundo piso del Palacio Apostólico y bajo, fuertes medidas de seguridad. Le queremos comentar que precisamente el Papa recibió con un apretón de manos y el rostro sonriente a Trump en la puerta de la biblioteca, tras lo cual lo invitó a entrar al recinto para sentarse frente al escritorio papal. Un traductor asistía al encuentro, Francisco lo recibió con un bienvenido, lo que Trump respondió: es un honor. Los dos líderes tienen posiciones opuestas, recordemos, sobre temas como migración, cambio climático, venta de armas, pena de muerte. La audiencia tuvo lugar muy temprano debido a que Francisco, el Papa, debía presidir un par de horas antes la tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza San Pedro ante miles de peregrinos de todo el mundo. El Papa aprovechaba la ocasión para regalarle a Donald Trump un emblemático texto suyo sobre la paz titulado La no violencia, estilo de una política para la paz, escrito con ocasión de la Jornada Mundial en el año 2017. Por su parte, el mandatario estadounidense obsequió al Papa una serie de libros de Luther King, el pastor estadounidense defensor de los derechos civiles, entre ellos uno firmado por el renombrado activista. El nuevo presidente de Estados Unidos partirá en breve a Bruselas, donde va a asistir a una cumbre el jueves de la OTAN y se va a reunir con el rey y el primer ministro belga. Parte de la agenda y de las noticias de lo que está ocurriendo esta mañana en el mundo. Son las 6:28. Cambiamos el ángulo de la noticia y tenemos que hablar también de la realidad nacional y de estos hallazgos que reportaba la Contraloría General de Cuentas. Efectivamente, se hace una revisión de lo ocurrido durante la gestión de Mario Taracena en el Congreso de la República y surge la información. Ahí tiene usted la lista de los hallazgos. La Contraloría General de Cuentas efectuó 27 hallazgos en la gestión de la Junta Directiva que dirigió el expresidente del Congreso, Mario Taracena. Los hallazgos, que alcanzan a varios diputados y directores del área del Congreso, aún pueden ser desvanecidos si los señalados logran presentar las pruebas que aclaren los señalamientos realizados sobre el tema. Bueno, fíjese usted, el hallazgo que va directo a todos los integrantes de la directiva de Taracena señala que hizo la contratación de 1.375 personas, pero no se elaboraron actas de toma de posesión que las legalizara. Efectivamente, se ha señalado obviamente muchos casos que deben ser investigados. Uno de los hallazgos, por ejemplo, es que se contrató a 72 asesores técnicos parlamentarios que costaron 6.9 millones de quetzales. Sin embargo, ese cargo no existe en el manual de puestos. La Contraloría refiere que el Congreso pagó 85.680 quetzales en dieta a 82 diputados que no asistieron a las plenarias y tampoco presentaron excusas. Igualmente se identificó que varios diputados y bancadas tenían asignado más personal del que permite la ley. Mario Taracena dice que estos hallazgos eran parte de una conspiración en contra de quienes han apoyado al Ministerio Público y la CICIG. Y justamente por ello tenemos una pregunta que queremos compartir con todos ustedes para que puedan manifestar su opinión. Bueno, efectivamente, desde muy tempranito hablábamos de esta investigación, entonces, de esta presentación de la Contraloría, para que usted pueda opinar qué saldrá de esta investigación. Ahí está entonces las dos opciones que usted tiene. Nuestro hashtag esta mañana, BLN Contraloría, a partir de estos hallazgos anómalos del Congreso durante el año 2016. Esperamos que pueda participar con nosotros y de esta manera también poder compartir con usted lo que piensan los guatemaltecos. Bueno, nosotros continuamos con más a esta hora. ¿Qué está pasando en las calles de Guatemala? Saludamos a Dalia Santos, que como todos los días trae información para nosotros. La experta en el tema, Dalia, muy buenos días, bienvenida. Hola, Dalia. Hola, muy buenos días y por supuesto detalles importantes del tránsito vehicular. Novedades se han reportado en la jurisdicción de la PMT de Villanueva. Se da a conocer un hecho de tránsito y también vehículos averiados, pero a continuación le vamos a dejar imágenes de lo que está sucediendo en la vía pública, específicamente en la Ruta al Pacífico, que es uno de los ingresos principales a la ciudad capital. Acá vemos el kilómetro 14 de la Ruta al Pacífico hacia la ciudad capital o de ingreso al CENMA. Vemos que el carril reversible se habilitó a partir de las 4:45 de la mañana. Este finalizó a las 6:15 y se estaría habilitando a las 6:45, así que tiene 15 minutos para poder salir de casa, llegar a la fila de vehículos que está en espera del reversible y por supuesto a las 6:45 se estaría activando con dirección hacia la Vía Lobos y el Trébol. Vemos que el tránsito pues es bastante
carga vehicular la que se desplaza a la ciudad capital. Regularmente es lo habitual de esta hora, pero vamos a observar también lo que sucede en la zona 1 de Villanueva. Esto ha sido en la tercera avenida y primera calle de la zona 1 de Villanueva. Vemos esta motocicleta fue impactada por un vehículo de transporte pesado. Se tiene conocimiento que el agente de PMT le hace el alto al piloto del transporte pesado y este arrastró esta motocicleta aproximadamente por 100 metros, según información de la gente. El conductor del transporte pesado intentó darse a la fuga. Gracias a Dios no hay personas fallecidas, pero sí se reporta un motorista herido. Usted puede observar cómo ha quedado esta motocicleta, totalmente destruida los neumáticos, así que amigo motorista, es importante que siempre tome en cuenta la distancia entre vehículos de transporte pesado y que utilice de forma correcta su casco protector. Es el hecho de tránsito que se registra en este punto. Ahora vamos a observar el ingreso hacia el Puente de la Prosperidad. Este alto está siendo irrespetado por muchos conductores. Los agentes han hecho presencia en el lugar, ya que los conductores, para cortar el tiempo, no obedecen este alto y definitivamente están cruzando hacia el lado derecho, donde hay una prohibición de viraje. Ya se han multado incluso aproximadamente 7 conductores, así que si vienen de Boulevard El Frutal, por favor, llegue a la rotonda, regrese para poder incorporarse hacia el Puente de la Prosperidad, y observamos que está totalmente fluido, no hay ninguna complicación para llegar al área del Búcaro y Mezquital. Ya en ese punto es un panorama totalmente distinto. Lo que les mencionaba hace un momento del hecho de tránsito en la zona 1 de Villanueva, este es el responsable de impactar a la motocicleta, este vehículo de transporte pesado, pues la motocicleta quedó totalmente bajo este vehículo y se coordinó con la Policía Nacional Civil para tomar un procedimiento, ya que hay daños a la propiedad privada y también hay una persona herida. Ahora vamos a verificar también otro punto importante para que usted tenga el panorama del tránsito de distintos puntos. Vamos a pedir que por favor nos pongan la otra imagen para que ustedes tengan conocimiento de lo que está sucediendo ahora mismo en el área de la Ruta al Pacífico. Ven que ha cambiado totalmente el panorama del tránsito al momento que finaliza el carril reversible. Les mencionaba que a las 6:15 finalizó. Ya todo el tránsito va hacia el norte y vemos que se ha liberado todo el tránsito hacia el sur. Este es el reversible que se habilita hasta las 6:45. Estaría dando la instrucción los agentes de tránsito que se encuentran en el kilómetro 14, así que es importante obedecer las instrucciones de los agentes para desplazarnos en carril reversible. Esto es lo que está sucediendo en el inicio del Boulevard del Búcaro hacia el Mezquital y Senma. Vemos que muchos conductores no están respetando su turno en una fila de espera. Ellos deben conducir en este carril derecho y al momento de incorporarse van generando pausa en el tránsito, situación que está siendo también supervisada por los agentes, y lamentablemente la hora pico es cuando se emite la mayor cantidad de multas a conductores por no respetar su turno de espera, por no respetar las señales de tránsito, incluso por hablar por teléfono celular mientras se conduce. Así que muy atentos, que más adelante a través de Viva la Noticia yo le estaré actualizando el reporte del tránsito en uno de los sectores donde circulan más de 90,000 vehículos diariamente. Así que acá continúan las noticias. Gracias, Dalia, por la información. Es lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas a esta hora, pero también qué pasa en los departamentos. Tenemos que recorrerlos de la mano de Loren Quinto. Seguimos hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de la República. Colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias Ciudades para conocer entonces esta información. En protesta, lavanderas dejan ropa en señal de protesta. Las 4 encargadas de la lavandería del Hospital Nacional de Joyabaje en Quiché dejaron sucia la ropa de los pacientes y de cama. Las trabajadoras protestaron porque desde hace un mes se dañó la lavadora y tienen que lavar a mano. La directora de la institución, Marina Méndez, informó que no han encontrado un repuesto para reparar la máquina. Noticias de Zacapa también, banco se queda sin sangre, Guatemala. Noticias de lo que sucede en la ciudad capital, revista destaca crisis de agua. Noticias de Guatemala que pueden encontrar en Prensa Libre. Turistas nacionales e internacionales les continúan desafiando el peligro que existe en los volcanes Santa María, sobre todo en Santiaguito, ubicados en Quetzaltenango. Todo esto debido a que siguen escalando los colosos pese a la restricción que existe por parte de las autoridades. Desde enero último está prohibido escalar los volcanes Santa María y Santiaguito debido a la intensa actividad de este coloso. Sin embargo, surge la preocupación debido a que oficinas de turismo ofrecen hacerlo sin tomar en cuenta el peligro en que ponen la vida de los turistas. Siguen subiendo grupos de personas desafiando a la vida, ¿verdad? Desafiando a la muerte al domo del volcán Santiaguito. Lamentablemente son empresas que ni siquiera son de Quetzaltenango, son empresas o pseudoempresas de la ciudad capital. Estamos buscando y viendo en los perfiles de Facebook a estas empresas y no tienen, ni siquiera están inscritas legalmente. Entonces, aparte de estafar a las personas, no están pagando impuestos y están prácticamente atentando contra la vida de las personas.
Pese a que el volcán Santiaguito no ha tenido una intensa actividad como la registrada a finales del 2016, no deja de ser un peligro. Las personas, vienen y lo que quieren es su foto con una explosión. Eso es lo que quieren, pero se arriesgan demasiado. El problema es que están llevando a otras personas. Entonces, ese es el problema. Esa es una de las mayores razones por la restricción. El volcán ahorita está en una fase que no conocemos, es una fase inestable. Entonces, puede que cuando un grupo baje, algo vaya a pasar. Y luego hay que poner en riesgo al grupo de rescatistas. Esas son las mayores razones para la restricción del volcán. Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quetzaltenango ve con preocupación que existe poco control de parte de las instituciones encargadas. Además, hicieron un llamado a la población para acatar la prohibición. Jalapa, donde de pánico vivieron las empleadas de una Minimuni, donde funciona una sucursal de la empresa eléctrica municipal de la cabecera de Jalapa. Esto luego de que 2 hombres al ingresar les apuntaron con armas de fuego y les exigieron que les entregaran todo el dinero que tuvieran en la caja. Los delincuentes se llevaron el dinero que, según investigadores de la Policía Nacional Civil, asciende a 4,000 quetzales, ya que una fuente suma había sido retirada momentos antes para ser depositada en un banco. Vamos al departamento de Chiquimula. En Chiquimula, al menos 30 minutos, estuvo parcialmente soterrado un hombre de alrededor 30 años que fue identificado como Luis Villela, luego de que la tierra en la excavación en la que trabajaba cediera y cayera sobre él. Rescatistas llegaron al lugar y descendieron al zanjón de aproximadamente 5 metros de profundidad para extraer al trabajador, quien, sofocado, logró ser llevado a bordo de una camilla hacia un hospital privado en donde fue ingresado para su atención médica. 6 de la mañana con 38 minutos. Noticias de Guatemala y el mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Bueno, gracias, Lorraine. Lo que está ocurriendo en los departamentos, damos una vuelta. Porque empezaron ya a surgir las reacciones, obviamente, luego de la reunión del Papa Francisco con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, hay otra realidad internacional que debemos resaltar. Crista García ya está lista. Adelante. ¿Cómo estás, Crista? Buen día. Buenos días nuevamente, compañeros. Hay que actualizar el hecho importante que se vive en Manchester y todas las víctimas de ese lugar. Vamos con la información entonces. Iniciamos hablando del grupo yihadista Estado Islámico, que reivindicaba este ataque de suicida que se dejaba 22 personas fallecidas y 59 personas heridas, entre ellos, como lo hemos comentado, niños, adolescentes y padres, tras un concierto en Manchester de la cantante estadounidense Ariana Grande. Un kamikaze detonaba su bomba al final de este concierto de la estrella juvenil en Manchester Arena, y este es considerado el más grave sufrido en el Reino Unido desde que lo sacudieron la red de transportes públicos, recordemos, en el año 2005. La policía de Manchester identificó el martes al autor del ataque suicida del lunes en un concierto de Ariana Grande, que dejó al menos 22 adolescentes y niños muertos y 59 heridos. Puedo confirmar que el hombre sospechoso de llevar a cabo la atrocidad de anoche era Salman Abedi, de 22 años. De todas formas, no ha sido formalmente nombrado por el juez de instrucción y por tanto prefiero no comentar más sobre él en esta etapa. El comandante de la policía de Manchester confirmó la detención de un hombre de 20 años. Una de las prioridades es establecer si el atacante actuó solo o como parte de un grupo. El atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Siguiendo con este tema, el Reino Unido elevaba su nivel de alerta terrorista a nivel crítico, lo que significa que hay indicios de un ataque inminente. Según la primera ministra Theresa May, se desplegaban soldados para poder asistir a la policía armada en este territorio. Reino Unido elevó el nivel de alerta terrorista tras el atentado suicida cometido el lunes en Manchester. Se concluye con base en las investigaciones de hoy que el nivel de amenaza debe ser elevado por el momento de severo a crítico. El nivel crítico significa que un ataque se considera inminente. Esto significa que los oficiales de la Policía Armada, responsables de las labores como el resguardo de sitios clave, serán reemplazados por las Fuerzas Armadas, que permitirán a la policía incrementar significativamente el número de oficiales armados que patrullan locaciones clave.
El ataque ejecutado por un estudiante británico de ascendencia libia dejó 22 muertos y 59 heridos, y se investiga la posibilidad de que un grupo de individuos mayor esté vinculado después que el grupo yihadista Estado Islámico reivindicara el ataque. Como hemos comentado también de este atentado suicida que ha sido reivindicado por el grupo Estado Islámico, que causaba 22 personas fallecidas, entre ellos menores de edad. El lunes por la noche, tras este concierto pop en Manchester, estos son algunos de los testimonios de estas personas que se encontraban en ese lugar al momento de este terrible hecho. Los jóvenes que asistían en la noche del lunes al concierto de Ariana Grande en Manchester aún no se reponen del shock. Poco antes de que terminara el espectáculo, un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico causó al menos 22 muertos y 59 heridos. Fue como un boom, y luego silencio durante 3 segundos, y luego alguien gritó, y todos empezaron a gritar, todos empezaron a correr hacia la salida más cercana. La gente alrededor nuestro gritaba, lloraba, había padres cargando a sus hijas pequeñas que lloraban. Salimos por la puerta principal y la gente empujaba en las escaleras, era un caos. Cuando escuchamos las sirenas de evacuación, corrimos hasta nuestro hotel lo más rápido que pudimos y veíamos familias, gente temblando y llorando. Fue horrible, horrible. El lugar estaba lleno de niños y adolescentes. Cuando volvimos al hotel, todo lo que escuchaba, una puerta que golpeara, algo que se cayera, me daba pánico, estaba muy asustada. Se trata del atentado más sangriento en Reino Unido de los últimos 12 años. Con 43 de la mañana, importantes hechos que destacábamos sobre este atentado en Manchester, y estaremos muy atentos para actualizar la información. Hasta aquí llegamos con el primer recorrido, compañeros. Muchas gracias, Crista. La información, por supuesto. Y seguimos, recabando información de esta reunión entre el presidente de Estados Unidos y el Papa Francisco. Obviamente, hoy es un día importante. En el Vaticano se realiza la tradicional audiencia papal, como todos los miércoles, y por eso la reunión fue muy temprana. Y vemos imágenes, entonces, de este encuentro que muchos consideran histórico. Varios temas fueron abordados, 2 personas con ideologías totalmente distintas, sin embargo, se dieron la oportunidad de platicar. Bueno, y esto dentro del marco del primer viaje oficial de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ha tenido varias paradas, estuvo visitando Israel y en este momento específicamente se encuentra entonces en el Vaticano. Bueno, hubo intercambio de regalos también, como decíamos, el Papa aprovechó para hacerle un regalo de algunas de las tantas, columnas que ha tenido sobre diversos temas, sobre todo los vinculados a la paz. De la misma manera, Donald Trump le realizaba un regalo al Papa para tratar de establecer una relación mucho más cordial. El nuevo presidente de Estados Unidos va a partir a Bruselas, donde va a asistir a la cumbre el jueves de la OTAN y también se va a reunir con las autoridades de Bélgica. Pero ahí tenemos entonces parte de este encuentro, una gran cobertura periodística, fuertes medidas de seguridad también en este histórico encuentro. Sin duda alguna. Ahí tiene usted las imágenes de lo que está sucediendo. 6 de la mañana con 44 minutos. Tenemos que hablar de otros temas en Viva la Noticia y el deporte llega. Bueno, y se viene un clásico y hay mucha emoción y mucha expectativa. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz miércoles para ustedes. Y sí, la verdad que mucha emoción. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa hoy a las 3 de la tarde. Este partido entre Municipal y Guastatoya y a ver cuál será. Bueno, ambos quieren ganar, obviamente, ¿verdad? Ambos para Municipal. se han merecido ya estar en la final. A ver qué sucede. El interior. La moneda está en el aire, ¿verdad? Sí, la moneda está en el aire, pero a ver qué es lo que pasa ya dentro de un par de horas. Vamos. Bueno, vamos entonces con toda la información deportiva que tenemos para ustedes en esta mañana y también gracias a Todo Deportes de Prensa Libre tenemos esta información y mucho más en todas las disciplinas deportivas. Ya tenemos entonces en pantalla la portada del día de hoy y sí, bueno, ilusión pecho a María. Recuerden entonces, Guastatoya y Municipal se enfrentan hoy a las 3 de la tarde y bueno, obviamente ambos quieren ser campeones. Guastatoya sería su primera copa y Municipal iría entonces por la 30. Este partido, como les digo, pues será a las 3 en el estadio David Cordón Hichos y usted puede conocer más en esta edición sobre los detalles, la preparación de ambos equipos, también pues los jugadores claves y sobre todo pues toda la fanaticada que está pues muy al tanto de este partido. Aparte, bueno, cambiamos ahora de país, nos vamos ahora hasta Europa y hoy se juega la final de la Liga de Europa. Recuerden entonces Ajax de Ámsterdam contra Manchester United, pero obviamente recordemos que será una final ensombrecida
por dolor. De hecho, pues antes del partido se guardará un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del atentado en Manchester. Y bueno, cambiamos un poco de tema, nos vamos ahora al básquetbol, hablamos un poco de los playoffs de la NBA, donde los Celtics pues ayer daban 99 puntos y los Cavaliers 112. Recordemos entonces que los Cavs pues ya están a un paso de la final y las figuras del partido estaba Kyrie Irving y también pues LeBron James. Eso es lo que sucede entonces en todo Deportes de Prensa Libre y bueno pues hoy a partir de las 3 de la tarde Guastatoya Municipal tendrán su primer capítulo para este título y bueno, aquí tenemos entonces la previa para que usted pues a continuación la disfrute. Guastatoya buscará la revancha de la Apertura 2015 cuando perdieron la final frente a Antigua. El ahora entrenador Amarini Villatorov en esa final fue el asistente técnico. Además Freddy Orellana y Mario Vázquez son los únicos sobrevivientes del equipo subcampeón. El portero uruguayo Bernardo Long es la única baja para este partido luego que salió expulsado el domingo frente a Pitapa. A pesar que el árbitro central reportó que el meta sudamericano lo pechó, el órgano disciplinario omitió esta parte del informe y solo lo sancionó con un partido. Municipal por su parte recuperó a sus 3 jugadores lesionados, el salvadoreño Jaime Alas, el mexicano Carlos Camiani y el nacional Frank de León, ambos viajaron con el equipo. En la historia de torneos cortos se han enfrentado en 12 ocasiones, Guastatoya ha ganado en 5 oportunidades y Municipal 4, 3 empates registran ambos, los últimos 2 en el presente torneo casualmente a un gol. Municipal nunca ha podido ganar en el estadio David Cordón Hichos, 4 derrotas y 2 empates, la última vez cayeron 2-1. Bueno, aquí tenía usted entonces toda la información de este partidazo, no se lo pierda a las 3 de la tarde y bueno, pues el domingo, pues ya entonces tendremos entonces el campeón. ¿Cuál es su favorito? También utilicen nuestras redes sociales para contarnos de esta información y mucho más. Compañeros, seguimos con más. La información a esta hora, por supuesto, y nos vamos a las calles. Mónica Obando nuevamente para ver qué está pasando en Guatemala. Se mantiene la temperatura a 18 grados. Nos vamos contigo para que nos cuentes el reporte de lo que pasa allí. Vamos. Compañeros, les queremos informar que efectivamente tenemos más detalles acerca de la muerte del doctor Carlos Mejía Villatoro, porque hoy a las 10 de la mañana se espera que el director del Hospital Roosevelt, el doctor Carlos Soto, esté junto con el cuerpo de médicos de este hospital dando una conferencia de prensa para dar su pronunciamiento sobre este asesinato del doctor Carlos Mejía Villatoro, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt, quien tras un incidente falleció ayer, y esto dejó también a un policía nacional civil herido, quien se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Sabemos también que el cuerpo del médico será llevado a la funeraria a las 11 de la mañana. Él estará siendo velado en Capillas El Recuerdo, frente al cementerio Las Flores en Misco, y será enterrado mañana también en el mismo lugar. Acerca de la trayectoria un poco de este médico, les podemos comentar que él se graduó en 1981 y desde entonces laboró y dedicó toda su vida al Hospital Roosevelt, y también trabajó y se fue becado a Alemania para prepararse en el tema de infectología. También él fundó la clínica de VIH, la cual defendió por más de 25 años, por lo cual pues el médico, sabemos, destinó toda su vida a este hospital y estará pronunciándose las autoridades al respecto de este gran colega que tuvieron ellos. Con esta información nosotros regresamos al estudio. Gracias por las noticias entonces de esta mañana. Vamos a seguir ampliando esta información. Damos vuelta de página y tenemos que hablar de un tema que nos ocupa todos los días. La realidad económica, no solamente lo que ocurre en el país, de lo que ocurre en Centroamérica, sino nuestra propia realidad financiera en tiempos complejos, en tiempos difíciles. Hay que conocer la realidad entonces de nuestro panorama en todos los sentidos. Y hoy traigo, podría decir, a uno de los analistas más importantes de Latinoamérica, reconocido por su amplia trayectoria en la cadena CNN en español, con su
programa Dinero, donde todos los días habla justamente de la realidad de lo que ocurre en nuestros países, en distintos lugares del mundo. Y es un gusto tenerlo aquí en Viva la Noticia y también en Guatemala, porque viene a hablar de la verdadera revolución financiera, pero a nivel personal, de lo que vamos a platicar en un ratito nada más. Le doy la bienvenida a Xavier Serviá, que está con nosotros. ¿Cómo te va? No, estuve muy contento de estar en Guatemala. Bienvenido a Guatemala, gracias por acompañarnos. Gracias, bien contento de estar. ¿Complicado el tema de las finanzas o no? ¿Por qué decidiste llevar tu carrera a un tema que parece muy complejo, el tema económico? Bueno, aparenta ser complejo, lo que pasa es que lo hacemos muy complejo porque quienes están llevando la información no se prepararon para llevar esa información. Mira, empecé con el menudo, yo hice mucha plata y la perdí. Y la perdí por un cantinflas financiero, se me puso a especular en la bolsa en los 80 y me hizo perder cerca del 60% del portafolio. Lo demandé a la casa de corretaje y ahí me di cuenta que no conocer el manejo del dinero tiene consecuencias. No importa si tienes $1 o tienes $1 millón o 10 millones de dólares. Si no sabes las instrucciones de cómo manejar el dinero, lo vas a perder. Entonces me fui a la universidad, estudié finanzas, estudié economía, y me di cuenta que había un vacío, un bache, no se nos está educando, hay un analfabetismo financiero. Ejemplo, ¿de qué te sirve a ti saber idiomas, mandarín, alemán, leer a Don Quijote de la Mancha, si cuando te ponen un contrato de una hipoteca, por ejemplo, y te la ponen ahí, te dicen, bueno, trata de entenderla, no la entiendes. Cuando vas a comprar un auto, no lo entiendes. Cuando vas a adquirir una tarjeta de crédito, no lo entiendes. ¿Por qué? Porque no nos han educado. Claro. Entonces tenemos que hacer una revolución financiera, de ahí viene eso. Xavier, yo me imagino que esta realidad, obviamente para todos esos hispanos que nos están viendo en Estados Unidos en este momento, es compleja porque es gente que va detrás del famoso sueño americano, que va a ganar dinero, pero que muchas veces no sabe cómo manejarlo y cómo administrarlo. ¿Qué pasa con esa comunidad latina, mexicanos, centroamericanos, obviamente guatemaltecos que están allá y el manejo de sus finanzas? Mira, hay varios problemas, pero uno de ellos es primero que vemos el dinero como malo, aunque vemos el dinero como algo moral. Si lo tienes es malo, si no lo tienes es malo, cuando en realidad el dinero es un instrumento. Ese es el primer principio que tenemos que entender. Ser próspero es bueno. Nadie quiere ser pobre. Claro. Ese es el primer punto. Segundo punto, que no manejamos las finanzas como si fuéramos un negocio. Nosotros, tú trabajas para una empresa, tú eres Nosotros S.A. En tu casa tú eres una empresa. Entonces, todo ese ingreso que tú recibes debe ser como una empresa. Entonces, yo te pregunto, que tú eres director del canal, ¿crees que una empresa se puede mantener si no hay ganancia? Obviamente no. No. Entonces, para poder tener ganancia, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar los ingresos y controlar los gastos. ¿Por qué nosotros no aplicamos ese mismo principio en nuestras finanzas personales? ¿Por qué no nos mentalizamos como empresarios? Y el otro problema que comete mucha gente, y no tan solo en Guatemala, y me estoy enterando cada vez más de este problema, sino en Estados Unidos también, que hemos tomado el crédito, que es una maravilla, es una creación de la ingeniería financiera, hemos hecho tomar el crédito y hemos sustituido el ahorro por el crédito. Entonces, tú miras las estadísticas, nosotros hemos aumentado en el acceso a crédito, tenemos más oportunidades de auto, de casa, de inversiones, sin embargo, el nivel de ahorro baja. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es, como yo quiero comprar más cosas, cojo el crédito, lo utilizo y no ahorro. Y eso es otro problema, por eso los niveles de endeudamiento son mucho más altos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es que no te endeudes, es que controles el nivel de endeudamiento. Y para eso hay que mentalizarse más como un empresario en el manejo de la finanza. Ahora, Xavier, si hacemos un comparativo de realidades, obviamente muy distintas de la economía de Estados Unidos a las economías latinoamericanas, hablemos de la centroamericana. Cuando tú hablas de analfabetismo económico, ¿es porque la gente no sabe o porque no tiene el recurso para poder empezar a armar su propia línea económica o financiera? Vivimos en países donde los niveles de pobreza son muy altos, donde los lineamientos a las políticas económicas son muy complejas para que un pequeño y mediano empresario pueda surgir, pueda prosperar, más otros elementos que se suman a esa lista, ¿no? Pero yo no creo que todos sean así, porque tú haces plata, él hace plata, yo no lo veo que todos sean pobres acá. Lógico, si tú estás viviendo en un estadio que yo le llamo supervivencia, no ahorres, no hay opciones. El dinero que vas a recibir es para pagar la casa, para alimentarte, para pagar el seguro de salud, para la transportación. Ese estadio de supervivencia que uno puede estar, no necesariamente porque sea pobre, sino también porque tuviste una catástrofe económica, se te cayó el negocio, una enfermedad catastrófica, perdiste el empleo. Si tú estás en ese estado de supervivencia, olvídate, no, aquí hay que ponerse cuchillo en la boca y hay que salir a buscar comida. Ahora, muchos ya pasaron ese estado de supervivencia. Hay muchos que lo que hacen es que dicen que no tienen plata, pero es que las mujeres tienen 50 pares de zapatos en el closet,
los hombres tienen 100 pares de corbatas y solamente usan 5, pagas un cable que tienes 400 canales y usas solamente 2. Entonces ahí empieza a haber un problema de administración de recursos. Y a ese es el que yo le digo, tú puedes ahorrar. ¿Se puede aprender a ser un buen administrador? Porque Claro hay gente que sí. es negada a los números. Oye, si un menudo pudo estudiar, hacer una maestría en finanzas, cualquiera puede estudiar. Pero a ti te obligó la necesidad, o sea, ¿crees Sí, que bueno, en tocaste parte. fondo en materia financiera y que eso te impulsó a esta revolución? En parte fue necesidad, pero en parte fue un interés intelectual. O sea, me di cuenta que hay que democratizar el tema de las finanzas. Nosotros, de la misma forma que hablamos de política, que hablamos de los goles de Messi, que hablamos de los glúteos de las Kardashian, tenemos que hablar también de dinero. Y el tema del dinero debe ser una discusión diaria. El problema es que nosotros en los medios cometemos un error también. No estamos enfocando el tema económico. No estamos entrenando periodistas en los temas económicos. No estamos entrenando a los productores en el tema económico. Entonces, cuando hablamos más de corrupción, que es importante, hablamos más de los temas noticiosos, pero no estamos hablando de los temas económicos para que la gente entienda lo que está sucediendo y cómo esas noticias pueden afectar a su economía. Bueno, hablando de noticias, aprovechando que sos un experto en el tema y te seguimos, por supuesto, por tu análisis, que es interesante destacarlo, es muy entendible y muy accesible para toda la gente, porque eso es bueno. Cuando hablamos de finanzas, es solo para un grupo, solo para los que entienden, tú lo haces fácil para todo el mundo. ¿Cómo ves la realidad hoy de Estados Unidos? Escuchamos las nuevas líneas económicas que pretende lanzar el presidente Trump, una crítica inmediata que surge de su entonces candidata en contra Hillary Clinton. ¿Qué pasa con ese tema en Estados Unidos? ¿Cómo ves esa realidad? Hay que verlo una visión macro. Hay varios fenómenos que están sucediendo en Estados Unidos y a nivel mundial también. Uno es el tema, no olvidemos que hubo una crisis económica muy fuerte, que todavía después de casi 10 años no se ha recuperado. Hay un sector de la población que siente que los beneficios económicos no han llegado a ellos. A pesar de que hay una tasa de laboral muy baja, una tasa de empleo muy baja, mucha gente es porque se ha retirado del mercado laboral porque no encuentra trabajo. Eso es uno. O sea, todavía no han recuperado. Dos, hay un sector de la población que siente que no están siendo beneficiadas porque la industria de la manufactura ha ido cayendo, ha ido decreciendo. Y eso, por un lado, es por la competencia. México, China, ellos sienten que se está beneficiando a gente de afuera y no se están beneficiando a ellos. Tercero, sienten que le dan una prioridad a los inmigrantes que llegan al país versus los nativos o los que están en el país. Independientemente de que podamos cuestionar ese belief, eso es lo que ellos creen. Entonces llega un mensaje que dice, vamos a pensar en ti primero. Ahí viene America First, o primero América. Entonces por eso es que Trump gana. Trump gana en parte porque él lleva un mensaje a esta población que se siente que no está siendo beneficiada. Y hay otra razón también de peso, que es la automatización. La industria de la manufactura se ha ido automatizando. Entonces, cuando tú tienes una industria donde la máquina predomina sobre el individuo, el trabajador, ese trabajador dice, yo quiero que me beneficies a mí también, entonces vota. Ese fenómeno se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en Europa y se está viendo en Asia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vienen estas políticas proteccionistas. Ahí donde viene Trump, la administración de Trump, que dice, vamos a revisar estos tratados comerciales que tenemos con otros países, y ahí es donde lo que tú te preocupabas, el tema de Centroamérica. ¿Cómo va a afectar esto a los tratados de Centroamérica? Eso es un big question, es un signo de interrogación. Por la fuerte dependencia que tienen nuestras economías de Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial. Exacto. Las economías de la región están dependiendo más de la fuerza, no tan solo mexicana, sino también estadounidense. Y esa es la preocupación. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le va a dar Estados Unidos con esta visión de primero Estados Unidos cuando se sienta a negociar estos tratados, sean bilaterales o sean regionales, como el caso del NAFTA? Bueno, hoy, Xavier, les quiero contar, para hablar un poquito y volverlo a aterrizar a la economía o a las finanzas personales, va a contar dentro de la revolución financiera cuáles son esos grandes pasos para lograr la riqueza personal. ¿Esto es posible partiendo de cero? Sí. ¿O de qué va Mira, lo que la charla de hoy? Lo que yo hago en la charla la divido en tres partes. Primero, mi experiencia personal. Claro. Esto fue lo que pasó conmigo. Yo le explico a la gente por qué me equivoqué. Segundo, en la segunda parte yo explico que hay 7 reglas fundamentales que tú tienes que tener en la administración de tus finanzas personales. No importa si tú eres un multimillonario, no importa si tú estás empezando, no importa si eres un viejo o eres un joven. Estos son 7 reglas fundamentales que tú tienes que aplicar en las finanzas personales. Y en la tercera parte explico el caso de Daniela. En un caso real, Daniela no aplicó las reglas y perdió. Cuando aplicó las reglas, ganó. Y lo que yo quiero es que empecemos a desarrollar esta discusión sobre el tema del dinero.
Importante, vas a estar hoy a las 4 de la tarde, ¿verdad? Voy a estar a las 3 de, la, tarde 3 de la tarde en el Hotel Barceló. Ya las ventas están en el hotel, también en todoticket.com. Bueno, ahí vamos a estar entonces, Javier. Gracias. ¿Y cómo ves la realidad latinoamericana en general, a nivel económico? Aunque tenemos contrastes altísimos entre distintas regiones. Inmenso. Hay muchos retos. Dejando a Chile, a Brasil de lado. Yo te diría, salvando las diferencias entre los matices de cada país, lo cierto es que hay un litmus test, lo que le llaman un litmus test, que estamos viendo que el efecto de la caída en los precios de los commodities, piensa que muchos de estos países, por ejemplo, Guatemala depende mucho de la agricultura, tiene México con el petróleo, Colombia con petróleo, Venezuela con petróleo, Ecuador petróleo, Bolivia mineral y petróleo, Perú con minerales, la soya en Argentina, cobre en Chile. La caída de los precios de los commodities ha dado un efecto negativo en las economías. Por tanto, muchos cambios políticos se están viendo, el caso de Argentina, que lo debes conocer muy bien. La caída de los precios del petróleo la caída de los precios de los commodities ha hecho que muchos países empiecen a revisar su estatus político. Y fíjate que hay cambios. En Argentina, de Kirchner, pasamos a Macri. Estás viendo el caso de Venezuela, es el caso más difícil y radical. Sí. Lo viste en Perú, lo viste en Ecuador, lo está viendo en México, que hay elecciones. Entonces yo te diría que lo que se está viendo ahora en la región son estos cambios graduales políticos que hacia dónde van es lo que no sabe. Hay mucha volatilidad. Te agradezco muchísimo, Xavier, tu tiempo. Sabemos que tienes una jornada compleja hoy, pero muchas gracias por acompañarnos y compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias a ti. Un placer tener a este reconocido comentarista financiero, Xavier Serviar, realmente entendido en la materia, autor de varios libros, y hoy viene a dar una charla y compartir con los guatemaltecos su visión y su experiencia sobre cómo lograr esta revolución financiera. Gracias, Xavier, por acompañarnos esta mañana. Damos una vuelta de página, Lorraine. Vamos con más noticias. Entonces, de lo que sucede en Guatemala y el mundo, noticias relevantes que vale la pena resaltar. Y precisamente es un circo que daba su última función, todo esto debido a las protestas de un show donde utilizaban elefantes. Estamos hablando del circo Ringling Bros. Barnum en Bailey. El espectáculo más grande del mundo llegó a su fin. Luego de 146 años, el circo Ringling Bros. Barnum and Bailey, el más conocido de Estados Unidos, presentó su última función. Es muy triste verlo ir. Tienes un montón de recuerdos a lo largo de tu vida y es un día triste al ver que se está terminando. Es el final de una era, festejado por los defensores de los animales. La compañía fundamentó la decisión en la caída de la asistencia de público, provocada por la indignación ante su show de elefantes discontinuado en mayo de 2016. Aunque algunos desconfían de esta versión, ya que el número de espectadores era importante en casi todas las funciones. Soy un amante de los animales y realmente creo que estas personas también lo son. Y solo viendo su interacción con los animales hoy, sus perros, sus cerdos, sus camellos, sus caballos, sentí que no había ningún daño. Mientras otros, como el canadiense Circo del Sol, dejaron de lado los animales para priorizar actuaciones atléticas y artísticas, el Ringling Bros. Se aferró a su zoológico. Este enorme escenario y los 300 empleados del circo que inspiró la película Dumbo vivieron con nostalgia su última vez. Seguimos haciendo este recorrido, conociendo noticias importantes y vamos a platicar acerca del primer hotel súper lujoso de Cuba. Sus habitaciones cuestan entre $440 y $2.500 por persona y es el primer hotel lujoso de Cuba. Superlujo en el corazón de la capital cubana. El Gran Hotel Manzana se convirtió el lunes en el primero con categoría 5 estrellas plus en el país. Propiedad del Grupo Gaviota de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y gestionado por el grupo suizo Kempinski, tiene 246 habitaciones, entre ellas 50 suites, bares, restaurantes, spa, gimnasio, una piscina climatizada en la azotea y un exclusivo salón para fumadores de puros. Todo por un mínimo de $440 por persona y un máximo de $2.500. También dispone de una galería con marcas internacionales como Versace, Giorgio Armani o Lacoste. Aunque los precios están fuera del alcance de sus bolsillos, muchos cubanos aprovechaban para pasear por las tiendas.
Si bien el ingreso promedio mensual en Cuba ronda los $29, la lenta y cauta apertura económica ha hecho crecer un sector privado con capacidad de compra. Además, la reconciliación diplomática con Washington ha disparado las visitas de estadounidenses. 7 de la mañana con 5 minutos, noticias del mundo que compartimos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Estas son noticias que compartimos y llega el momento de la buena noticia. Por supuesto, usted no puede salir de casa sin tener una buena de las que ocurren aquí en Guatemala y en el mundo. Y lo hacemos gracias a GIT Continental. Ponga atención. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Los estudiantes con árbol en mano participaron en la siembra a orillas del río. Informaron que la experiencia fue muy bonita. La verdad que estamos ayudando al ambiente. Miembros de la mesa técnica, que está compuesta por comunidades y empresas de la agroindustria de la caña y palma, informaron que estas son las primeras acciones para cuidar el medio ambiente. En esta oportunidad pues estamos acá en el río Peraz, ¿verdad? Un afluente directo de lo que es el río de la cuenca del Sisicán. Y como le digo, nosotros tenemos participación en esta zona en 9 mesas técnicas. Más de 12,000 árboles serán sembrados durante este año en Peraz, informó el representante del Ingenio Magdalena. Vamos a reforestar este año en la cuenca del río Bolas y el Peraz aproximadamente 41,000 árboles, 73 hectáreas, y lo seguiremos haciendo en los años venideros. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Una buena noticia gracias a GIT Continental. Y tenemos mucho para compartir con todos ustedes, sobre todo compartir lo que sucede en las calles. Julio de León desde las calles, buen día. Buenos días, compañeros. Efectivamente, ya alrededor de las 7 de la mañana nosotros estamos, justamente 7:07. Estamos aquí en la avenida Petapa, a la altura de la 30 calle, monitoreando el tránsito vehicular, recordando algunas alertas viales para todos los que salen a esta hora. Mucha precaución arrancando por la ruta del Atlántico. ¿Sabía usted que a la altura del kilómetro 12 esta mañana hubo una colisión entre 2 trailers y esto afecta y generando una cola hasta la altura del kilómetro 14 desde muy temprano? Pero bien, ya habiendo dicho esto, vamos a ver cómo se encuentra la avenida Petapa a esta hora de la mañana. Le mencionamos también a la altura de Ciudad Quetzal, kilómetro 21, en dirección hacia la ciudad, una alta carga vehicular, según reportan usuarios, desde hace por lo menos unos 30 minutos, así que usted por favor tómelo muy en cuenta. Vamos a ver qué es lo que sucede en la parte de San Cristóbal. Salida de Villa Deportiva, salida del Boulevard Sur de San Cristóbal hacia el Boulevard Principal. La verdad, a esta hora se encuentra bastante congestionado, es una hora pico, no hay ningún hecho de tránsito, ningún incidente que afecte el paso, únicamente la cantidad de vehículos, pero sí usuarios reportan que es una larga cola la que tienen que hacer para salir hacia el Puente Las Charcas. Toda la parte del Puente Las Charcas hacia zona 11 y la parte de Novicentro también se encuentra bastante congestionada a esta hora de la mañana, así que usted por favor tómelo muy en cuenta. ¿Cómo se encuentra carretera El Salvador a esta hora de la mañana? Bueno, desde el kilómetro 16 hasta el kilómetro 19 hay una larga cola de vehículos, en esa parte de la ruta. De hecho, aquí mismo, como usted puede ver, en la misma avenida Petapa, pues también muchos de los usuarios que vienen desde el área de Ciudad Real utilizan este tipo de transportes que estamos poniendo en pantalla en este momento, que es, un transporte colectivo, podríamos decirlo, que en realidad no termina brindando la seguridad completa para muchos de los guatemaltecos. Es algo que siempre va dentro de las denuncias que hemos estado haciendo nosotros a través de este mismo noticiero. En fin, tenemos que mencionar también alguna de estas maneras, ¿no?, que nosotros hemos estado proponiendo para también preservar un orden y respetar la ley de tránsito. Hacíamos esta preguntita a horas de la mañana, así hace más o menos unos 40 minutos en el primer enlace, así que por favor pongámosla en pantalla. Y la pregunta es, ¿cree usted que existe o no alguna sanción por tirar basura en la calle? Puede ser que sí, puede ser que no. De por sí sabemos que contamina, pero efectivamente no solo contamina, sino que también hay una multa que cualquier agente de la Policía Municipal de Tránsito podría hacerle a usted efectiva. Y sí, es una multa de 300 quetzales. Imagínese usted, 300 quetzales son los que cualquier guatemalteco que va conduciendo un vehículo y desde su vehículo arroja una basura, ya sea sobre cualquier tipo de basura, no importa. 300 quetzales es lo que debería de estar pagando en ese mismo caso. Así que sería genial
¿no?, que muchas veces ese tipo de normas también se cumplieran. ¿Sabe usted por qué? Porque de esa manera nuestra ciudad también estaría mucho más limpia, pero bueno, y ahora que lo sabemos también lo vamos a tener en mente, porque este día no vamos a contaminar más de la cuenta. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros, deseándoles a todos un excelente día y por supuesto más adelante seguiremos transmitiendo información desde las calles. Gracias por la información y después de lo que está ocurriendo en ese lugar nos vamos a ver qué pasa con el clima. Leo Benquinto tiene información, adelante. Las temperaturas. 7 de la mañana con 10 minutos y sí, tenemos que seguir hablando del clima, cómo se encontrarán las temperaturas y este panorama para el resto de la jornada. Como les habíamos mencionado desde el día de ayer, tenemos altas posibilidades de lluvia, específicamente en el sur de Guatemala, que se extiende también al oriente, franja transversal del norte y occidente del territorio nacional. Tenemos humedad entrando de ambos litorales del territorio guatemalteco y vemos entonces en pantalla que sí, precisamente podría estar afectando entonces el sur de Guatemala viniendo del territorio mexicano. Vamos a ver en pantalla a continuación entonces temperaturas máximas y mínimas para algunas regiones de Guatemala, 40-24 en el norte de Guatemala, 29-17 para las Verapaces. Para las personas ubicadas en el norte y nororiente del territorio nacional, mucha precaución por esta ola de calor que podría estar afectando esa región, 28-15 para el occidente de Guatemala, el Caribe guatemalteco con máximas de 34, mínimas de 26, cielos parcialmente nublados, no existen altas posibilidades de lluvia. Sin embargo, para la meseta central y Boca Costa, 31-22 y 26-16 con altas posibilidades de lluvia. Disminuyeron un poco para el resto de esta jornada, un 60%. Sin embargo, la recomendación es que usted salga preparado de casa. Vamos a conocer el panorama para los próximos 4 días, mínimas de 15, 16 grados centígrados, máximas que oscilan entre los 26 y los 27, con común denominador las posibilidades de lluvia y actividad eléctrica que se mantiene para el fin de semana. Concluimos entonces con la información del clima. Vamos a la pausa después de conocer estos datos, pero hay más noticias al regresar. Cuando regresemos a estos temas, no se vaya. Al volver, pobladores de Ichiguán y Tacumulco testigos de las primeras mediciones territoriales. Además, inauguran el Apparel Sourcing Show, la cita anual de la industria textil y de vestuario en nuestro país. Presidente Maduro activa su proyecto de una asamblea constituyente popular. Detalles en instantes. Nuestro tema del día, bueno, estos hallazgos que la Contraloría General de Cuentas ha encontrado en la directiva del 2016 y la pregunta del día está en nuestras redes sociales. Más deportes en instantes, hablando de lo que ocurre a nivel internacional. Hoy hablamos de fútbol italiano.